Oh, gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Voy a hacer un vídeo, una palabra, una enseñanza. La reconciliación con Dios. Se llama el subtítulo de esta enseñanza. Voy a leer en las dos versiones, versión nueva y versión vieja. Son pocos mensajes, pero es corto, pero preciso. Leo palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, esto es Dios. Estaba en Cristo reconciliando consigo, oh mundo. No es imputando, oh seu pecado. Pos, no a palabra da reconcilio. El primer mensaje, el primer versículo en el libro de los Corintios, segundo de Corintios 5:19, versículo 19, fala sobre el reconcilio. Porque el Señor está llamando a todo aquel que haya conocido o estuvo en el camino de Dios al reconcilio con Él. Ahora se lo voy a leer en el libro, en la Sagrada Escritura, en la versión nueva. Leo palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Pues Dios está en Cristo, reconciliando consigo mismo o al mundo, reconciliando al mundo. Le está hablando a la iglesia de los Corintios en aquel tiempo. En este tiempo, Dios le está refiriendo a su pueblo que tenemos que reconciliarse. Al mundo tenía que reconciliarse con Dios. El reconcilio. No levantó en canta a transgresiones. Don seré humano. Él no encargó de dar mensaje de reconcilio. Él lo recomendó a cada siervo, sierva, pastor, evangelista, previsto, que falemos de reconcilio. Aquellos que han conocido la palabra reconcilio o han estado en la palabra de Dios, es el tiempo que se reconcilien con Dios, se llama el subtítulo. En el versículo, en el libro, en Efesios 4, vamos a buscar en Efesios 4, versículo 32. Voy a leer el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes cede para que con vosotros venidnos las misericordiosos. Venidnos a la misericordiosa. Misericordiosos. Perdonando vos
os a otro, perdonando unos a otros, como también Dios vos perdona en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar al otro, algún hermano, una hermana o cualquiera, mujer o hombre, si alguna ofensa o alguna incontrariedad, hay que perdonarlo. Así uno tenga la razón. Por eso, porque nosotros estando en el camino de Cristo, nosotros tenemos que ser sabios. Así que no ofende, perdonado. Por eso que en esta palabra está hablando de perdón y reconcilio. En el Colosense, en el libro de Colosenses, porque el Señor se está refiriendo, ahorita estaba refiriéndose en la iglesia de los Efesios, también estaba corrigiendo que tenía que reconciliarse y perdonar al otro, porque estando en el Cristo uno tiene que perdonar las ofensas. Ahora vamos a buscar en Colosenses. En la iglesia de Colosenses en aquel tiempo Dios le está hablando. En el libro 3 de Colosenses, versículo 13, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, soportado vos a otro, soportando unos a otros, dice la palabra, perdonaos vos a otro, si algún debe queja contra otro, así como Cristo vos perdonó, así fácil vos también. Lo que Él le está hablando, que el mismo Cristo, que si nosotros alguna ofensa, uno tiene que perdonar, así como Cristo perdonó a nosotros también. Vamos a leer en la Sagrada Escritura. Dice la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice, será hay un pelo, pelo a otro, perdonado vos mutuamente, perdonando mutuamente, cosa aquel te ha algún protesta contra a otro, contra otro, una protesta contra otro, así como, oh el Señor, vos perdonó, así también procedéis. Así como el Señor nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Eso habla en Colosenses 3, versículo 3, el libro 3, versículo 13. Vamos para culminar esta enseñanza, vamos a el otro versículo, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orar sin teo olmao, pecar contra ti. Orar, dice la palabra, se teo o hermano, peca contra de noi, contra ti, dice la palabra. Vas reprender o entre ti.
L son, se te olvide. Gaste, gaste, ate y hermano. Si algún hermano le hace una ofensa o lo ofende, uno tiene que perdonarlo, reconciliarse con el hermano. Entonces, esta enseñanza se trata de reconcilio. Señor habló en 4 libros, en 4 iglesias. En la iglesia primero se le refirió por medio de Pablo en los Corintios. Después mandó a Pablo, el apóstol Pablo, hacia los Efesios. Y después lo envió a los Colosenses. Y en el apóstol Mateo también faló de esa palabra. En la palabra de Mateo. En el versículo en la Biblia tenemos que amar así en nuestro hermano haya pecado contra nosotros como cristianos, como siervos de Dios, tenemos que perdonar, reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos como un cuerpo en Cristo. Y poner ese hermano en oración, orar por él, no reprenderlo. Si le vas a hablar a algún hermano que te haya ofendido, Dios da la sabiduría. Usted primero ora por él varias veces y ya Dios, cuando tú vas a hablar con él o a corregirlo, ya Dios lo ha hablado con ese hombre o mujer. Dios lo ha corregido. Porque ellos van a sentir el momento cuando uno le fala. Dios ya ha tratado, lo quebranta, Dios lo inquieta. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo en Cristo. Por eso que la enseñanza se llama el reconcilio. El reconcilio es eso. No debe haber diferencia en el pueblo de Dios, en el pueblo de Cristo. ¿Por qué? Tiene que ser un solo cuerpo, en una sola mente, en una sola actividad. Y tiene que ser en gracia. En todo está de acuerdo, conforme la palabra. Ayudar a los pastores, ayudar a los líderes, ¿sí? Hacer la actividad de Dios. En el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga.